Más porque está con nosotros Héctor René Cruz Aparicio, él es diputado federal del Partido Encuentro Social por Baja California. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio que los escucha. Diputado, bienvenido. Muchas Buenos días. gracias. Oiga, diputado, pues vamos a hablar evidentemente del paquete fiscal 2020, de los nuevos impuestos, de todo lo que implica esto y demás. Pero yo creo que teniéndote aquí en nuestro estudio valdría la pena, después de los hechos ocurridos en Culiacán, conocer tu punto de vista al respecto, tu lectura y qué habría de suceder en los días posteriores en que también le van a pedir cuentas a los secretarios de primer nivel que tendrían que explicarnos exactamente qué pasó. Sí, es correcto. De hecho, dentro de una semana comparecerá el secretario de Seguridad y Bienestar ante la Cámara de Diputados. Y bueno, la situación de Culiacán, pues obviamente nosotros estábamos en sesión cuando sucedieron estos hechos y obviamente se generó ahí mucha controversia al respecto. Había mucha desinformación, ¿no? Circuló a través de las redes sociales muchos videos, muchos testimonios de lo que estaba sucediendo en Culiacán y lo que parecía a simple vista era una guerra, ¿no? O una guerrilla dentro de este municipio. Y pues bueno, sin prejuzgar sobre los hechos, eh, en mi particular opinión considero que el gobierno al final de cuentas tomó una decisión que en una situación ya que no les quedaba de otra. ¿No? Ya Otra en opción, crisis, ya en vaya. crisis. Digo, obviamente hay contradicciones en cuanto a los hechos. Primero se habló de una intervención que no estaba programada, ¿no? Al parecer hay un intercambio de disparos. Luego se supo que era un operativo orquestado por los propios entes de seguridad y de coordinación en el municipio de Culiacán. Entonces, ese tipo de contradicciones, pues obviamente deja mucho que pensar sobre la falta de estrategia. Al final de cuentas, lo único que quedó claro es que el crimen organizado rebasó a los entes de seguridad, llámese Guardia Nacional, Ejército, e inclusive la Marina, que al final de cuentas tuvo intervención, y los órganos locales de seguridad. Entonces, obviamente no nos gusta aceptar que el Estado mexicano fue rebasado por grupos delictivos definitivamente, independientemente de la decisión final que se tomó, ciertamente para resguardar vidas, pero lo cierto es de que estuvo mejor organizado el crimen en esta ocasión que el Estado mexicano. Y son situaciones que no se pueden permitir en nuestro país. Esa es mi opinión. El cuestionamiento que le harán en la Cámara en estas comparecencias de entrada del secretario Durazo, pero me imagino que también por ahí tendrán que hablar con la secretaria de Gobierno, ¿no? Con Olga Sánchez Cordero en algún momento. Irá entonces también en ese tenor de diputado ampliar la fotografía, no solamente a una explicación, supongo, de lo que sucedió en Sinaloa, sino que hay para estrategias para todo el país, ¿no? Definitivamente. Lo que tendrá que responder el secretario y también la secretaria de Gobernación, hablo del secretario Durazo, es cuál es la estrategia que se plantea este gobierno más allá de la creación de un ente nuevo en materia de seguridad y protección ciudadana, que es la Guardia Nacional. Porque la violencia ha seguido creciendo, ¿no? Independientemente de la decisión tomada por ellos y respaldada por el presidente de salvaguardar la vida de los sinaloenses, dejando libre a este personaje, pues bueno, entonces esta es una situación que se pudiera presentar en cualquier parte del país, porque no es el único cartel de la droga que opera en México. Hay muchos y creo que hay algunos otros más violentos en México. Entonces, tendrán que responder exactamente cuál es la estrategia a seguir a mediano plazo para poder mantener la seguridad de nuestro país, porque no se puede en todos momentos doblegar las manos. Repito, sin prejuzgar si la decisión fue buena o mala, al final de cuentas creo que es más importante la vida de los ciudadanos, pero definitivamente no podemos estar en esta situación cada vez que hay un enfrentamiento, estar sujetos a la liberación de delincuentes por amenazas del crimen organizado. Eso no puede pasar en un estado de derecho. Claro, pero un personaje de este nivel, yo creo que valdría la pena, digo, si yo estuviera en tus zapatos, qué bueno que vas a poder estar ahí, podrán a cuestionar a los funcionarios del saber por qué tomaron la decisión de hacer esta detención, de la forma en la que lo hicieron, sin haber notificado a los altos mandos, incluso al presidente de la República, querían hacer algo tan importante, porque quiero pensar que todo el mundo sabe dónde estaba este sujeto desde tiempo atrás, por qué lo hicieron así. Yo creo que valdría la pena una explicación para el pueblo de México. Definitivamente. Mira, hay cuestiones en las que nosotros quizá no nos podemos meter, que son las
estrategias tácticas y operativas de los entes de seguridad, porque esos deben tener a lo mejor un nivel de secrecía. Lo que sí es nuestra responsabilidad es exigir que se garantice la seguridad de los mexicanos. No se pueden tener este tipo de operativos con este tipo de resultados. Es decir, cada vez que haya una intervención para la detención de un objetivo del crimen organizado, debe el gobierno y los entes de seguridad garantizar a la población que esto no va a suceder. Porque si no estaremos sujetos a que cualquier célula del crimen vuelva a hacer lo mismo, nos vuelva a amenazar, vuelva a amedrentar a la población y terminemos liberando a delincuentes. Muy bien. Pues estaremos platicando de eso más adelante, si nos permites, diputado. Claro que en sí. cuanto salgan las comparecencias con estos secretarios, pues si nos compartes lo que de ahí se desprenda. Creo que será sumamente importante compartirlo con los bajacalifornianos. Vamos, ¿qué te parece al tema del paquete económico 2020, el paquete fiscal? Estamos hablando, y nos lo decías justo antes de entrar al aire, que hay varias etapas. Tenemos que hablar de la política hacendaria, pero también nos decías, otra cosa es la ley de ingresos, otra cosa es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que conforman este gran paquete. Claro. Y que es sumamente complejo desglosarlo. Finalmente, uno de los grandes temas que hoy están sobre la mesa es cuánto se requiere, cómo se va a distribuir en términos coloquiales, a dónde van a ir nuestros impuestos. Pero si nos pudieras, para iniciar la plática, diputado, explicar en qué punto estamos y por qué ha habido algunas situaciones que tengo entendido has votado en contra. Sí, bueno, el paquete económico se compone no solo de la proyección de los ingresos que va a tener el gobierno, que es prácticamente la ley de ingresos, sino de las modificaciones a las normas que justifican estos ingresos, ¿no? Estas modificaciones que se hacen y estaremos en estas semanas siguientes votando ya el presupuesto de egresos, es decir, en qué se va a gastar el dinero que se recauda en este país. Y bueno, sí. En la sesión pasada del Congreso, donde discutimos la ley de ingresos, en lo general yo voté a favor para que se abriera la discusión y obviamente se pudiera entrar al debate de algunos temas en particular, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me preocupa el asunto de los ahorradores. Hubo un incremento a la tasa de retención de los ahorradores y esto pues obviamente genera una disminución en los porcentajes de los beneficios de la gente que ahorra, y esto desincentiva el ahorro, pero no solo de las cuentas de banco, sino las cajas de ahorro, los afores. Son afectaciones que se tienen quizá desde la óptica del gobierno en menor medida hacia el contribuyente. Nos están tasando a quien ahorra en lugar de incentivar sí, el hubo un ahorro. incremento en la tasa de retención de los ahorradores del 1.04 al 1.45. Entonces eso genera una disminución en los intereses que generan las cuentas de ahorro. De por sí la gente en México todavía nos falta mucho la cultura del ahorro y bueno, ahora cuando ves mermado tus ingresos, pues todavía más, ¿no? Son situaciones de esta naturaleza. Una gran cantidad de reservas respecto a la ley de ingresos, ¿no? Entonces, ampliar ahorita sobre cada una de ellas, pues es imposible, es un debate que duró hasta la madrugada, ¿no? Hasta el día siguiente, pero bueno, en esa etapa estamos, ya se aprobó la ley de ingresos, ya se impusieron nuevos impuestos o derechos, como los llama el gobierno, ¿no? Siempre se ha hablado de que no se elevan impuestos, pero bueno, al final de cuentas siguen siendo mayores contribuciones, como las plataformas digitales que generan nuevos gravámenes y algunos otros derechos que se imponen a efecto de tener una mayor recaudación. Se proyecta que se incremente la recaudación en 1 billón de pesos, ¿no? Entonces, para este año que viene. También ese incremento genera mayores demandas de algunos sectores de la población, como el campo. El campo mexicano, desde la óptica de quienes están en este sector, ha sido abandonado. Incluso nos han hecho manifestaciones en la Cámara a efecto de exigir que se les escuche y se les considere en mayor medida en el presupuesto de egresos a la hora de distribuir el recurso en México. Que eso sería lo que seguiría, ¿no? De ver en el tema del presupuesto que nos Eso decías, es la siguiente exactamente. etapa. Ok, mira, son las 8:14 con 14 minutos. ¿Qué te parece si hacemos una pausa para no quedarnos con la respuesta a medias, poderle dar un poquito más de tiempo con relación a estas cosas que han sido polémicas del paquete económico 2020, que incluyen los impuestos a las plataformas digitales, a Amazon, a Twitter,
Airbnb, hasta Google y obviamente Facebook también. Claro. ¿Y qué opinas tú al respecto? ¿Qué repercusiones podría haber? Creo que ya hay reservas. ¿Qué significa que hay una reserva? ¿Se va a desechar entonces esta intención o qué? Lo platicamos después del corte. Claro que sí. Muchas gracias. 8 de la mañana con 18 minutos, estamos de regreso en Noticias 7 AM, estamos con el diputado federal del PES por Baja California, Héctor René Cruz Aparicio. A ver, vamos a decirle a quienes nos ven y nos escuchan que vamos a hablar de qué tan real es este asunto de que nos podrían dejar sin Facebook, aplicaciones, Uber, Internet, y también creo que es tema sumamente importante, como nos decía el diputado del campo mexicano. Pero también hay un asunto que nos decías, diputado, trataron de última hora, bueno, fue de los últimos en poner sobre la mesa, y que es el de los autos chocolate, y que tiene especial afectaciones para los estados fronterizos, que decir de todo lo que vivimos aquí en Tijuana y en general en Baja California. ¿Nos podrías contextualizar qué fue lo que sucedió con este tema? ¿Cuál fue la propuesta y en consecuencia qué es lo que vendría? Sí, ya casi al final de la discusión de la ley de ingresos se propuso una reserva en un transitorio, en el 15º transitorio de la ley, a efecto de que se abriera la posibilidad de la regularización de los denominados autos chocolates. ¿Esto qué quiere decir? El Congreso nos impusimos nosotros mismos un plazo perentorio de 8 meses para poder entrar a discusión de las normas hacendarias y aduaneras a efecto de entrar a la regularización de los autos chocolates. Ha habido fuerte oposición, lo hubo en la Cámara y lo hay en el sector productivo, la Coparmex propiamente, porque ellos consideran que hay una afectación al sector productivo. Ahora, este plazo nos va a permitir escucharlos a ellos para encontrar un punto de equilibrio y que no haya grandes afectaciones al sector. Sin embargo, en estados fronterizos, que fue de un legislador de la frontera, y este es un asunto que hemos platicado los legisladores de la frontera ya desde hace mucho tiempo, vemos las cosas de manera distinta. ¿Por qué? Porque aquí, por la facilidad que hay de comprar en Estados Unidos un vehículo y poderlo utilizar en territorio mexicano, pues es muy amplia, ¿no? Los agarras a buen precio, no todos tenemos la posibilidad, y ahorita lo platicamos, de adquirir un vehículo de agencia, ¿no? O no todos los ciudadanos la tienen. Entonces, esto lo que se abre es la puerta para poder hacer esas modificaciones y entrarle al tema de la regularización. En ciudades como Tijuana, no solo es una exigencia de los que se encuentran en esta condición, sino de la población en general, que dice, bueno, nuestras calles están saturadas y en gran medida son los autos que no están regularizados. O yo tengo un incidente con un auto chocolate y no tengo a quién reclamarle porque no tienen seguro, no tienen identidad, a veces se dan a la fuga y a veces hay casos donde hay pérdidas humanas. Entonces sí es un asunto que nos importa a los tijuanenses y a los bajacalifornianos. Entonces también vamos a escuchar al sector productivo, no queremos generarles obviamente estas pérdidas que ellos justificadamente argumentan. Sin embargo, es un asunto que priva en la frontera y que es de gran importancia. Claro, y yo creo que es bien importante lo que decías hace ratito, diputado, el de encontrar un equilibrio. La gente, cuando escucha que se habla de una regularización de autos chocolates, considera que cree que ya de facto se van a regularizar todos los autos chocolate que existan, pero justamente es lo que nos estás diciendo. Algunos podrán entrar en una regularización, se tendrá que definir en estos 8 meses quiénes sí y quiénes no, y quienes ya podrán ser perfectamente ubicados, y yo creo que Coparmex también entenderá que no precisamente son sus clientes quienes han optado por un vehículo chocolate. El tema aquí también es no estar alentando la ilegalidad de estos pseudo líderes o líderes que alientan a la gente a estar así, y a ellos no les pasa absolutamente nada. Definitivamente, se tiene que combatir eso, y ese precisamente será el tenor de la discusión que viene en estos meses, de cuál será la gama de los vehículos, cuáles serán los años, cuáles serán las imposiciones arancelarias a este tema. Entonces, eso es lo que viene, pero ya se abrió la posibilidad, ha sido una demanda de ciudadanos de la frontera por mucho tiempo, y creo que es bueno, buscando un punto de equilibrio con el sector productivo, creo que va a ser benéfico para la región, y pues definitivamente son buenas noticias para quienes están en esta condición y desean entrar a la regularización de sus vehículos. ¿Pudiéramos decir que Tijuana es de las ciudades más afectadas en frontera? Definitivamente. Bueno, no hay un padrón específico porque es difícil, se han hecho intentos, más que nada por estos grupos de generar capital político, pero no se tiene una cifra exacta. Lo que sí sabemos es que es un gran problema y el número de vehículos irregulares en esta frontera es grande.
Será un camino a recorrer bastante interesante en estos 8 meses, porque además el gobierno, entre paréntesis, el gobierno estatal entrante, pues ya le está pidiendo a la ciudadanía que tenga cuidado, justamente esto que dice Patti, que no se deje engañar, que porque si las instancias recaudadoras, las instancias judiciales o un accidente les provoca algo, pues tienen que entender que pierden su patrimonio. Entonces, eso es algo que es irremediable, es parte de la realidad. Estamos platicando esta mañana con el diputado federal del PES por Baja California, Héctor René Cruz Aparicio. Diputado, ¿qué hay con el campo? Ahorita vamos a lo de las redes sociales, que creo que es bien interesante, pero de alguna manera creo que está relativamente resuelto. Pero creo que una deuda histórica al pueblo mexicano ha sido el del apoyo al campo. Y nos decía que pues el año pasado realmente no había pues el esquema ideal para apoyarlo, para que esto se desarrollara y que hoy por hoy está en una nueva discusión. Sí, definitivamente creo que nos hemos quedado cortos en cuanto al apoyo al campo. Es un sector muy grande de la población, quizá en Baja California no lo vemos tanto, pero salvo en zonas como rurales como San Quintín, como el Valle de Mexicali, pero hay estados que viven preponderantemente la actividad del campo. Entonces, es un sector que seguido están en demanda continua de mayores apoyos. Nada más la semana pasada bloquearon los accesos de la Cámara en un afán de ser escuchados. Y definitivamente tienen argumentos muy válidos y los tenemos que atender. Entonces, ahora que ya pasamos la discusión de la ley de ingresos y de las normas que la regulan, entraremos a la discusión ya más fuerte, que será en qué se va a gastar el dinero en este país. La ley de ingresos contempla de dónde lo vamos a recaudar, bueno, la proyección, y ya en esta segunda etapa es cómo lo vamos a distribuir. Y bueno, definitivamente tenemos que reconocer que el campo mexicano es un área que tenemos que apoyar en mayor medida. Y seguramente así va a ser, porque este sector ha encontrado eco en la mayoría de los diputados, inclusive aquellos que representamos a ciudades o a distritos que no tienen esta actividad, pero que bueno, entendemos que es una labor fundamental para este país. Y justamente es importante esto de la ley de ingresos, porque de ahí es donde se pretende obtener los recursos para luego saber en qué se va a gastar. Y dentro de las cosas que me gustaría que platicáramos, está esto de, por ejemplo, exentaron a los cigarros de grabarlos más, a los refrescos, a la comida chatarra. Entonces me gustaría saber cuál fue la visión en este sentido, por ejemplo, porque entendimos desde el sexenio pasado que era un asunto más de salud pública, del por qué se trataba de inhibir el consumo, ¿no? De cigarros, de refrescos, de la comida chatarra, incluso por las estadísticas que hay de obesidad, de cáncer pulmonar y demás en México. Pero en contraparte, por ejemplo, sí se fueron para grabar plataformas digitales. Yo no digo que no, nada más me gustaría entender cuál fue la visión que se tuvo por parte de ustedes ahí en el Congreso. Bueno, tienes toda la razón, porque definitivamente lo que se considera al discutir la ley de ingresos es obtener más recursos o las fuentes de obtención de los recursos. Yo estoy totalmente de acuerdo que en ese equilibrio lo justo hubiera sido que así como se tasó a las plataformas digitales, también se hubiera incrementado en la medida que se proponía a estas bebidas y alimentos chatarra. ¿Por qué? Porque obviamente es un asunto, como bien se plantea, de salud pública, ¿no? Y lo que se busca es que quien los siga consumiendo, pues obviamente pague un poquito más por ellos. Yo no estoy en desacuerdo que se hayan generado impuestos para las plataformas digitales, creo que es válido, ¿no? A final de cuentas es justo, también hay que reconocer que los va a terminar pagando el contribuyente, no las empresas, van a haber aumentos en las tarifas. Creo que los aumentos no son tan considerables, ¿no? Ya en suma, por el número de usuarios, pues obviamente sí generan importantes ingresos para el país. Yo en lo personal voté voté a favor, de la propuesta de que se incrementaran los impuestos a los alimentos chatarra, porque considero, hace poco, fíjate, es una contradicción, porque hace unas semanas aprobamos el etiquetado para este tipo de alimentos. El etiquetado frontal. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que buscamos es que estos productos embotellados o empaquetados tengan de manera muy clara los niveles calóricos que contienen o de sodio que contienen. Tenemos un gran problema de obesidad, de diabetes, de hipertensión en nuestro país, y ahora en contraposición se opone la mayoría
a que se impongan un poquito más de impuestos a estos productos. Entonces sí hay una contradicción ahí. Yo creo que se debió haber tasado por igual, se debió haber aprobado ambas propuestas y solamente pasó por mayoría de votos la que considera las plataformas digitales. Ahora, entrando al terreno de que si va a haber restricción o si va a haber cancelación del servicio, yo no veo esa situación, ¿no? Yo no veo esa situación, habrá que entrar a las normas secundarias, pero no pudiéramos estar en esta situación de restricción de este derecho que se tiene a la información y a este tipo de plataformas digitales. Definitivamente no va a pasar. Digo, en resumen, dicen los expertos, van a hacer la aportación que corresponde de acuerdo incluso a la propia Constitución, que todos tienen que aportar al gasto público, pero ni desaparece Facebook, ni Google, ni Amazon, ni Airbnb, ni nada. Oiga, diputado, nos queda apenas un minutito más, pero ¿qué piensa de este otro frente que está sumamente interesante? Es un tema bastante duro. Estas medidas para el combate al lavado de dinero y evasión, que pues muchos sectores consideran que es prácticamente terrorismo fiscal. Ha habido críticas muy duras respecto a esto y pues usted qué nos diría, porque también como que ahí habría que encontrar el debido balance, porque al mismo tiempo dicen los críticos no están en contra de que vayan, por ejemplo, contra las factureras. Claro, miren, definitivamente estamos en contra de la evasión fiscal, del lavado de dinero y de esta nueva modalidad de facturación falsa, ¿no? Que ha sido muy recurrente y que genera esta evasión fiscal. Lo que sí debemos de cuidar, o debe cuidar el Estado mexicano y la autoridad hacendaria, es caer en eso precisamente que comentas, el terrorismo fiscal. Claro que se abrieron mesas de análisis al respecto, pero se terminaron haciendo las modificaciones, ¿no? Entonces, particular, por allá anduvo, el Colegio de Contadores de Baja California, participando en estas mesas de trabajo, y hay preocupaciones muy particulares, ¿no? La del tercero colaborador, la de la reclasificación de las actividades, que la propia autoridad hacendaria te puede nulificar una actividad, por ejemplo, una cesión de derechos, a consideración de ellos porque ellos consideren que es una compraventa. Entonces, hay ciertas disposiciones que sí son muy coercitivas contra el contribuyente, que es la base de contribuyentes, desde nuestra óptica, que sostiene a este país. Y eso es lo que debemos de cuidar. Incluso el número de auditorías, es decir, la historia nos ha dicho que a mayor número de auditorías, menor recaudación. En la última década ha habido menos y se ha aumentado la recaudación. Entonces, debemos cuidar mucho a la base de contribuyentes que siempre ha estado activa, y no ser más coercitivos con ellos. Definitivamente, ahora, te tengo que reconocer que se aprobaron estas modificaciones, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos a la hora de la aplicación, porque se está equiparando a la delincuencia organizada la situación de la evasión fiscal a través de las facturas falsas. Yo creo que eso es muy peligroso, porque hay mucha gente que actúa de buena fe. No todos los comerciantes o los pequeños empresarios tienen la estructura de contadores o de asesores que las grandes empresas, para poder cuidar con esa pulcritud y detectar su contabilidad. ¿Cómo quedaron los montos, nada más para entender? El monto general es hasta 7 millones de pesos. Digo, obviamente quien genera operaciones por esa cantidad debe ser una persona que ya debe de tener mayor cuidado. Sin embargo, pues obviamente Pero desde la primera vez es culpable si le encuentran algo así y nunca había caído en algo así. Eso es lo riesgoso, que al estar considerado como delito grave ya, inclusive merece la pena de prisión preventiva oficiosa. Correcto, pero ahí sí entiendo que sí es reincidente, ¿no? En 3 ocasiones. Bueno, sí, pero caer en la reincidencia es muy sencillo y es una pena muy gravosa. Ahora, entramos a una contraposición nuevamente, constitucional incluso, porque ahora con estas nuevas figuras del tercero colaborador, que el órgano hacendario se reserva la información, entonces entra con una contraposición del debido proceso, porque la Constitución establece que toda persona que es señalada debe conocer quién lo señala y la razón de su dicho. Entonces aquí volvemos a entrar a una contraposición. Entonces hay discrepancias legales que pero seguramente... ¿Pero por lo pronto ya se aprobó? Por lo pronto ya se aprobó. ¿Se podrá modificar después? Seguramente, sí, claro, cualquier ley es perfectible y se puede modificar en cualquier momento por el órgano legislativo, que en este caso es la Cámara de Diputados. Pero no ahorita. No ahorita.
Seguramente habrá procedimientos legales de Podrían personas haber físicas y amparos y morales. demás. Definitivamente. Sí, recursos a los que acudirán y obligarán justamente a estos ajustes. Diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Obviamente nos quedan muchos temas, pero queremos desglosando, si usted nos los permite, conforme avancen las semanas, conforme avancen los Claro que meses, sí. y seguiremos informando a los bajacalifornianos. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes, muy amables, y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Es Héctor René Cruz Aparicio, diputado federal del PES por Baja California. Hacemos una pausa, 8:33, regresamos con el resumen de noticias.